para salirse del paquete. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer una vez más la oportunidad de compartir en esta feria que ya está en su 21ª edición, lo cual es verdad encomiable, extraordinario y digno de aplauso. Yo estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo agradecer el esfuerzo que se ha realizado para que estemos reunidos en este espacio tan especial que además pertenece a la Universidad de Carabobo. Nosotros, los colegas aquí presentes, somos representantes yo de la Academia Nacional de la Historia y Pepe es representante de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Y nosotros inventamos este encuentro para hablar de un tema que nos parece importante, que tiene que ver con la relación entre la historia y la memoria. Ese es un tema que, por supuesto, para quienes estamos en el oficio no nos es ajeno, pero sí me parece importante hacer una introducción breve para establecer la diferencia entre cuando hablamos de historia, de qué estamos hablando, y cuando hablamos de memoria, de qué estamos hablando, ¿no? Porque me parece importante, básicamente porque lo que queremos desarrollar es de qué manera las instituciones a las cuales pertenecemos trabajan simultáneamente en un esfuerzo sistemático de recuperación de la historia, pero también de fortalecimiento y recuperación de la memoria. La historia tiene que ver con los hechos, con los procesos históricos, con lo que ocurre. Y los historiadores se supone que estamos a cargo de poder hacer esa reconstrucción por la vía de fuentes, por la vía de la investigación, por la vía de las bibliotecas, por la vía de los documentos, para procurar construir un relato que nos remita a esos procesos históricos del pasado. Y por lo tanto, el trabajo del historiador es eso, reconstruir y tratar de, en la medida de lo posible, ser lo más sistemático y fidedigno a la hora de narrar los hechos del pasado, procurando en la medida de lo posible establecer una interpretación, una explicación que no pasa ni por juzgar, ni por valorar si son buenos, malos, mejores o peores, sino tratar de que el lector pueda entender la complejidad, las contradicciones y la dimensión de los hechos del pasado. Por ejemplo, para poner un ejemplo de aquí local, el Congreso de Valencia de 1830, que le permitió, que fue en el que se le da origen a la República de Venezuela luego del proceso de la independencia. Ese es un hecho fundamental que tiene que ver con la necesidad de construir el proyecto de la República de Venezuela luego de la disolución de la Unidad de Colombia. ¿Qué hace el historiador? Analiza quiénes estuvieron presentes, cuáles fueron los debates, cuáles fueron los conflictos, qué tipo de contradicciones se presentaron. Por ejemplo, allí fue un proceso muy polémico porque, entre otras cosas, se discutió acerca de la presencia de Simón Bolívar, y una de las grandes polémicas en torno al Congreso de Valencia de 1830 es el hecho de que los miembros del Congreso aprobaron, por una parte, que mientras Simón Bolívar estuviese en la República de Colombia, en el país vecino, ellos no iban a tener trato con esa gente. Y en segundo lugar, aprobaron levantar cualquier sanción penal o cualquier condena respecto a los hombres que habían participado en el atentado contra Bolívar en el año 1828. Entonces, claro, son hechos que son polémicos, que despertaron discusión y que generaron una confrontación importante. También en ese congreso hubo un enorme debate importantísimo acerca de si debía ser un gobierno centralista o un gobierno federalista, y se llegó a la resolución de que fuera un gobierno centrofederal. Entonces, allá hay una cantidad de hechos históricos que forman parte de ese proceso que significó la reunión del Congreso de Valencia y la sanción de la Constitución y el inicio de lo que sería la República de Venezuela. ¿En qué se diferencia ese relato del trabajo de memoria? El trabajo de memoria tiene que ver con el enorme esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, para sostener la Casa de la Estrella. Que la Casa de la Estrella sea un sitio de memoria,
que permita que cuando uno va allá haya la posibilidad de saber la historia de ese lugar, qué fue originalmente ese sitio, qué fue el hospital, qué pasó después cuando se convirtió en la sede del Congreso y después de que fue el Congreso, qué ocurrió, pero que uno tenga la oportunidad de ir al lugar y tener conciencia de los hechos históricos que ocurrieron allí y sentido de lo que ese espacio representa como símbolo y como referente de la historia. Y en ese sentido terminan siendo muy importantes no solamente el trabajo de los historiadores para procurar la conservación, el sostenimiento y la posibilidad de interpretación del lugar, sino también de las instituciones que están a cargo de velar porque ese espacio se mantenga, se conserve y pueda ser efectivamente un espacio de memoria. Entonces, la idea de conversar hoy es tratar de ver en qué medida nuestras instituciones, la institución presidida por nuestro querido Pepe Sabatino y la institución de la cual formo parte yo, que es la Academia Nacional de la Historia, en qué sentido trabajamos institucionalmente y como historiadores en el desarrollo de la construcción de conocimiento histórico y también en la preocupación por conservar la memoria. Por ejemplo, cuando hacemos un libro, bueno, a mí me impresiona la cantidad de libros que se han publicado sobre la historia de Carabobo y sobre todo lo que ha representado la historia de los 200 años de la toma de Puerto Cabello, de la provincia de Carabobo y otras cosas. Entonces, allí hay un ejercicio doble, porque está por una parte la reconstrucción de los hechos históricos y por otra parte la conservación de esa memoria de los hechos históricos a través de esos libros y de todos los procesos o todas las iniciativas que se han hecho para permitir que la sociedad asuma y tenga conciencia de lo que esos hechos representan y de qué manera como ciudadanos y como historiadores y como instituciones somos responsables de conservar. Entonces yo quería aprovechar la oportunidad de que estamos conversando Pepe y yo para que Pepe nos diese una especie de acercamiento acerca de esta doble función que se lleva a cabo desde la Academia del Estado, de la Academia de la Historia del Estado Carabobo, para, por una parte, producir conocimiento histórico sobre la región y por otra parte, hacer valer la importancia y la responsabilidad de conservar la memoria en los espacios y en la comprensión de quienes formamos parte de la comunidad de lo que esos sitios y esa memoria y esos hechos representan para la sociedad hoy. Entonces, hay una muy importante establecer esa diferencia y sobre todo tener conciencia de la responsabilidad que tenemos, no solamente los historiadores y las instituciones, sino todos ustedes también, de estar atentos a esos espacios de memoria que forman parte de nuestro patrimonio como sociedad. Dicho esto, yo quisiera preguntarle a Pepe dos cosas. La primera, que nos diera un avance de todo lo que se ha hecho, por una parte, en Puerto Cabello, para hacer valer la importancia de lo que significó el bicentenario de los hechos de la toma de Puerto Cabello, que fue cuando finalmente terminó la guerra, y no también aquí en Carabobo, en la batalla de Carabobo, pero también que nos hable un poco de los esfuerzos que están haciendo precisamente con relación al bicentenario. Pero de la provincia. De creación de la provincia. Ok, y la bicentenario de la creación de la provincia de Carabobo. Así que bueno, de nuevo les doy las gracias y le agradezco a Pepe por someterse a mi interrogatorio. Gracias bueno, esta introducción conceptual no podía ser mejor ni podía estar en mejores manos que las de Inés Quintero. Cuando nos invitaron a esto, Inés y yo tuvimos una llamada telefónica para ponernos de acuerdo y el mensaje que yo le mandé a Inés era de quién vamos a hablar mal, ¿no? Inés inmediatamente me aclaró que no se trataba de hablar mal de nadie, cosa que me extrañó, porque en este país todo el mundo habla mal de todo el mundo. Pero estamos hablando de cosas más sublimes, ¿no? De cosas mucho más importantes, porque esto con lo que se ha titulado este foro de historia y memoria, tiene
la particularidad de que permite, por una parte, como Inés lo había dicho, pero yo quiero simplificarlo, porque bueno, usted es historiadora de carrera, yo lo que soy es un inventor, pero yo lo simplifico en estos términos. La historia es la herramienta de una u otra manera para reconstruir hechos históricos e interpretarlos, ¿no? Bueno, según el color que prefiera, ¿no? Y por eso es que un hecho histórico admite mil interpretaciones, gustenos o no nos guste, y hay que respetarlo. Bueno, tengo que respetar la visión de Juan, Pedro, Pablo, bueno, porque sencillamente esa es la visión que él tiene o la interpretación que él hace, porque la interpretación al final es un hecho subjetivo. Pero la memoria, ese afán de rescatar o de construir, diría yo, la memoria, llamémosla colectiva o la memoria histórica, como se le quiera llamar, es todavía más importante, porque es utilizar ese conocimiento histórico para crear arraigo. Para mí es lo fundamental, para crear gentilicio, para crear sentido de pertenencia. De hecho, creo que uno de los problemas más graves que tiene el joven venezolano y ese desarraigo que tiene es el desconocimiento histórico. Porque yo no puedo creer que en la medida que un muchacho reciba la información o vea el símbolo que tiene mucho que ver con la Casa de la Estrella o con la Casa Páez o con la Casa de los Herrera en Puerto Cabello o con la Casa de Zuluaga, por citar solamente algunos sitios, ese muchacho, si conociera lo que pasó allí, lo que se gestó allí, quienes habitaron allí, no se siente orgulloso de ser, en este caso, carabobeño. Así que creo que el tema es muy pertinente, porque si algo debemos hoy día hacer es nuevamente reconstruir ese sentido de pertenencia que no tienen ni los jóvenes, pero mucho menos los adultos. Porque hemos caído en un estado de subsistencia en donde le prestamos muy poca atención a eso o, atención, las instituciones no están cumpliendo su papel. Y aquí llegamos a lo que a nosotros nos interesa. Inés ya nos hablará, porque yo también le tengo que interrogar a ella, pero ella nos ha preguntado a nosotros como academia del Estado Carabobo qué estamos haciendo. Bueno, primero lo que estamos haciendo es poner la historia al servicio de la memoria y al servicio del turismo. Porque hay un turismo bueno, así como hay un turismo malo. Y hoy día, cuando la gente no puede moverse como lo hacía antes, extraterritorialmente, y tiene que aprovechar sus recursos, entonces hay una buena oportunidad de colocar la historia al servicio del turismo. Y, por supuesto, si eso significa reconstruir la memoria, mucho mejor. Por ejemplo, y aquí respondo concretamente las preguntas de Inés, nosotros en Carabobo, y coincidencialmente con esta gestión que iniciamos hace 2 años y ahora estamos en la reelección, sé que tiene algunas connotaciones que puede ser malinterpretadas, pero hubo una reelección de la Junta Directiva por la totalidad de los miembros de la academia, porque pedimos que nos dieran un tiempo más para completar lo que nosotros ofrecimos, así que era muy justo y los estatutos lo permitían. Pero coincidieron estas gestiones con 2 eventos fundamentales para Carabobo. Primero, el bicentenario de la toma de Puerto Cabello, que fue el año pasado, y este año el bicentenario de creación de la provincia de Carabobo. 2 eventos fundamentales para Carabobo, en lo que respecta a la toma de Puerto Cabello, porque marca no solamente el fin de la guerra de independencia, sino el fin absoluto de la guerra de independencia. Algunos lo titularon 200 años de la libertad absoluta, algo con lo que no estamos de acuerdo. Pero lo que nosotros sí insistimos es que el bicentenario de la toma de Puerto Cabello puso punto final a la guerra de independencia en territorio venezolano. Y eso es importante. ¿Por qué es importante para Carabobo? Porque entonces permite a los carabobeños ufanarse, como lo dije muchas veces el año pasado, no solamente de que en su tierra haya tenido lugar esa batalla fundamental, como fue la batalla de Carabobo, con la que
de una u otra manera se sella la independencia de Venezuela, sino que además en su tierra, en Puerto Cabello concretamente, se pone punto final a ese proceso, tortuoso proceso que se inició años antes y que termina entonces un 8 de noviembre o el 10 de noviembre cuando capitula definitivamente los realistas en Puerto Cabello. Entonces, si eso no se puede celebrar, imagínense, no celebramos más nada. Y este año, el año 2024, celebramos el bicentenario de creación de la provincia de Carabobo. ¿Y por qué este año? Porque el 25 de junio de 1824 se dicta la ley de división territorial de lo que entonces era el territorio de Colombia, que divide al territorio de Colombia en 12 departamentos, uno de los cuales es el departamento de Venezuela, que se dividía en dos provincias, Caracas y Carabobo. Ese Carabobo no era el Carabobo actual, era un Carabobo mucho más grande. Carabobo que abarcaba Yaracuy, que abarcaba Lara, que abarcaba parte de Cojedes. Así que era un territorio muy grande, pero lo importante es que era la segunda provincia junto con Caracas. Y aunque con el pasar de los años, entonces se creó la provincia de Lara y de Barquisimeto, perdón, y después se creó la provincia en el año 55 de Cojedes y de Yaracuy, y Carabobo fue nuevamente reduciéndose de una u otra manera. Lo que no cabe duda, y así lo vemos desde la academia, es que ese bicentenario marca el nacimiento de Carabobo como entidad territorial independiente. Y podemos decir entonces con toda propiedad que a partir de ese momento es cuando podemos empezar a hablar del gentilicio carabobeño, porque ahora Carabobo existe como provincia con su propio gobernador, en este caso Fernando Peñalver, su honorable diputación provincial, y luego esta provincia cambia su nombre a Estado a partir de la Constitución del año 64. Entonces, por propuesta que hizo, no está presente acá, nuestro académico Evencio Díaz, cronista oficial de San Joaquín, propuso que celebráramos esto en grande, y nosotros, así como hicimos la celebración de la toma, nos pareció con toda justicia que esa fuera la otra celebración. Ahora, ese es el hecho histórico, hecho que tuvimos que estudiar, sobre el que tuvimos que ahondar, por cierto, sobre lo que ahondamos de la manera más amplia posible, porque invitamos a todos, a todos los historiadores, a todos los investigadores, a todos los sectores que se sumaran para el estudio del hecho histórico, su interpretación, y luego entonces teníamos que poner toda esa información al servicio de la memoria. ¿Y qué hizo, por ejemplo, la Academia de Historia del Estado Carabobo? Concretamente dos cosas, hay muchas otras, pero voy para responder a Inés y concretar estos ejemplos. En el caso de la toma, además de toda la información que se manejó, de los foros que se organizaron, hicimos un foro maravilloso en Puerto Cabello, en donde con la participación de Inés, el doctor Fernando Falcón, de mi persona, y el embajador de España, el derrotado, que gallardamente se paró allí y nos dijo, nos dio un muy bonito mensaje. Bueno, analizamos el tema, por cierto, es un material que no se ha perdido y que próximamente lo publicaremos, pero nosotros queríamos que eso no se quedara allí, es decir, eso había que traducirlo en algo palpable, y eso palpable vamos a terminarlo este mes. No tenemos fecha todavía, pero ya se está trabajando en ello. En el Museo de Historia de Puerto Cabello, Casa de los Herrera, en el Salón Bicentenario, se va a develar una gran maqueta de 4 metros por 2 que recrea el Puerto Cabello de la toma de 1823, un proyecto que tiene un año de ejecución. Lo están haciendo una compañía de arquitectos de Caracas. El arquitecto Fernando Quevedo es el que está manejándolo, pero además tiene el asesoramiento del doctor Gonzalo Pulido, por ejemplo, que es un gran conocedor de los uniformes militares, entre otras cosas. Y eso ya está, repito, en proceso de elaboración, lo están ensamblando. Hoy están trabajando y lo terminan el lunes, Dios mediante, en donde está recreado el Puerto Cabello de 1823, el Puerto Cabello del 8 de noviembre de 1823, y donde la gente va a poder ver con lujo de detalle qué fue lo que ocurrió
Eso no es una recreación caprichosa, es una recreación en la que hemos estado involucrados historiadores, arquitectos, ingenieros, se ha utilizado geoubicación, se ha utilizado mucho el Google, porque lo que está allí, todo está sustentado bien documentalmente, bien gráficamente. Es más, muchas de las personas no entenderán cuando vean ese Puerto Cabello, porque es la ciudad amurallada, porque todo cambió a partir de 1836, cuando el Congreso Nacional sencillamente ordenó la demolición de todas estas estructuras de defensa porque representaban un problema. Cada vez que había una revuelta, entraban a tomar la ciudad. Entonces se destruyó gran parte del sistema de fortificaciones, con excepción del Castillo Libertador y del Fortín Solano. Lo demás se salvaron. Y siempre bromeo diciendo que el fortín porque estaba muy alto, porque si no también lo derriba. Ahora, esto además, en línea con la reconstrucción de la memoria, va acompañado de 13 tótems o estructuras de concreto que van a estar ubicadas en cada uno de los puntos de la fortificación, de manera tal de que después de que la gente vea la maqueta, pueda hacer el recorrido en una hora por la ciudad de esos 13 puntos, y el tótem le indicará con una cantidad de información que hay, un código QR, que usted está parado frente al baluarte del Príncipe, en el que el 8 de noviembre ocurrió esto y esto. Y usted sigue recorriendo y llega, y usted está parado frente a la batería del Corito, en el que el 8 de noviembre ocurrió esto y esto. Y entonces, eso, en nuestra opinión, ayuda mucho a la memoria histórica, a consolidar esa memoria histórica, a que la gente no siga interpretando el 8 de noviembre con un caballito yendo a tomar el Castillo Libertador, por ejemplo, que es lo que dice nuestro escudo como municipio y lo que dice el escudo del Estado Carabobo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto. Y en el caso de el bicentenario de la provincia de Carabobo, nuestro interés ha sido rescatar en lo posible la historia del Estado Carabobo. Carabobo todavía está esperando por su gran historia, que se escriba una historia de largo alcance, de largo aliento. Eso requiere dinero que no tenemos, requiere trabajo de un grupo que tampoco se ha conformado. En la academia hemos discutido mucho sobre eso, pero no se ha podido avanzar. Y para poder resolver el tema de tiempo, y como un homenaje además a don Torcuato Manso Núñez, este año decidimos hacer la reedición de la historia del Estado Carabobo de don Torcuato, que además de que en lo personal me parece una historia que como compendio es muy buena, es la única además, pero que necesitaba de actualización. Bueno, una comisión editorial ha hecho la actualización, hemos respetado el texto de don Torcuato, se ha corregido en algunos aspectos de forma, y la comisión se ha limitado a incluir nuevos comentarios que eran necesarios en opinión de la comisión, en unos recuadros que sencillamente no están identificados, sino sencillamente está el texto en el recuadro, y en otros sencillamente comentarios de la comisión que están identificados como esos, comentarios de la comisión que están referidos a puntos tratados por don Torcuato, pero ahora enriquecidos o en algunos casos introduciendo nuevos puntos de vista. Ese libro está abajo en el stand de la academia, lo vamos a presentar el domingo y los invitamos a ustedes, porque repito, es la única historia del Estado Carabobo que existe, así que valía la pena hacerlo y es nuestro aporte. Así que para concluir, Inés, estos son, digamos, dos ejemplos muy concretos de lo que es el hecho histórico reconstruido y analizado dentro de las posibilidades, con las limitaciones que nuestra academia pueda tener, y otro, una contribución que la academia hace para tratar de que eso no se pierda y que se construya memoria, pero no cualquier memoria, una memoria que cree gentilicio, que cree sentido de pertenencia, algo que Tomás Estraca ha llamado incluso que sea capaz de crear ciudadanía, que al final es lo que este país necesita. Muchísimas gracias, Pepe, por el comentario y sobre todo por hacer ver la importancia de las dos funciones que se realizan institucionalmente y, por supuesto,
detrás de todo este esfuerzo hay también la presencia de de investigadores y de una interrelación de conocimientos que de otra manera no se podría hacer, ¿no? Aunque Pepe no me preguntaste nada. No, ahora te lo voy a hacer yo. Ah, okay. Te estaba dando No, ahora viene la pregunta para Inés. Bueno, como es obvio, lo nuestro es una historia más reducida porque es una historia regional. Ese es el papel de la Academia de Historia del Estado Carabobo y nuestros recursos y nuestros objetivos no persiguen otra cosa que sea eso, sin perjuicio de que abordamos otros temas y desde otros ángulos. Pero vemos con interés, Inés, que ustedes desde la Academia Nacional de la Historia vienen realizando una cantidad de actividades o de programas, llevan adelante una cantidad de programas que están dirigidos precisamente a lo mismo, pero en macro y con otros fines, ¿no? Pero siempre dirigido a perpetuar esa memoria. Tú nos puedes, por supuesto, explicar en qué consisten esos programas, esos que, por cierto, nos alegra muchísimo ver a los jóvenes involucrados allí. Sí, verdad. La Academia Nacional de la Historia es verdad, es una institución que tiene unos móviles y unos objetivos bastante ambiciosos, pero también habría que acotar que la Academia Nacional de la Historia es una institución más que centenaria. Fue constituida en 1888. Claro, en aquel momento la función social de la historia y todo lo que estaba previsto que debía ser la historia tenía unas características y unas condiciones y una manera de ejecutarse muy distinta a las de la actualidad, ¿no? Ahora sí podemos hablar mal un poquito de alguien, ¿sí? No, básicamente porque el proceso o sea, lo que constituyó la Academia Nacional de la Historia durante muchísimos años era, aparte de la actividad de investigación, de la actividad de publicación, de todo lo que era la conservación de la memoria, archivos, documentación, tenía también una función de asesora del Estado. O sea, la institución termina siendo quien contribuye para que todo lo que son los contenidos de memoria que deben ejecutarse desde el Estado estén en alguna forma asociados a una reflexión que proviene de una institución cuya responsabilidad es precisamente darle contenido a los procesos, o sea, a la investigación y a las cosas y a los temas y problemas que pueden ser objeto de memoria, ¿no? Y obviamente eso funcionó así, o sea, durante muchísimos años. O sea, la Academia Nacional de la Historia era la responsable durante mucho tiempo de valorar los textos escolares y decir, mire, este texto sí va para el baile o este texto no va para el baile. O, por ejemplo, de darle contenido a las efemérides. Esto se puede celebrar, esto no se puede celebrar. Por ejemplo, un debate histórico que ha ocurrido en la historiografía venezolana es si el 19 de abril comenzó la independencia o no comenzó la independencia. Pues en el año 1909 la Academia dijo, comenzó y esto no se discute. El 19 de abril fue el primer grito de independencia y punto, ¿no? Era una manera también de entender la función de la historia y la función de la Academia Nacional de la Historia. Pero obviamente la historia, a medida que se ha profesionalizado y que ha adquirido otros sentidos y otras connotaciones, tiene una perspectiva mucho más crítica, mucho menos de sanciones, más bien de ofrecer la oportunidad del debate. Por lo tanto, es muy difícil que a un historiador le tuerzan el brazo para que diga una cosa en función de un propósito político de un sentido u otro. Y en esa medida, si usted tiene tres historiadores juntos, van a tener tres versiones o tres miradas o tres posibilidades de interpretar los hechos. De un tiempo para acá, coincidiendo, no sé, por pura casualidad con el inicio de la Revolución Bolivariana, ha habido una modificación de la relación entre la Academia Nacional de la Historia y los propósitos políticos de quienes han tenido el control del Estado en función del contenido de la historia. Y eso ha generado un profundo debate que tiene que ver con la dificultad de que una institución que tiene toda esa trayectoria se asocia a los propósitos políticos de un gobierno que ha pretendido establecer una manera de interpretar la historia que su principal problema no es el contenido, sino la dificultad de aceptar visiones plurales acerca del pasado. Y eso ha sido algo que nos ha diferenciado en relación con la manera de interpretar la historia desde la perspectiva oficial. De hecho, a partir del 2008, de 2007, se creó una institución paralela que es el Centro Nacional de Historia,
que de alguna forma es la que reproduce el contenido oficial del discurso histórico que está sujeto a los propósitos políticos de quienes tienen la conducción del Estado. Hago toda esta observación porque parte de la preocupación que ha habido en los últimos años por parte de la Academia Nacional de la Historia es tratar de contribuir a la conservación crítica de un discurso que no esté sujeto a una mirada cuyo propósito es político, sino que está sujeto a la preocupación y a la necesidad de que la historia sea un espacio para el debate. Con esto no estamos diciendo que hay una sola manera de interpretar el pasado, sino que más bien eso, la posibilidad de que sobre estos temas, como por ejemplo ocurrió con el tema de la toma de Puerto Cabello, una de las maneras y de los productos que se elaboró fue todos los testimonios que hay sobre ese hecho, que son diversos. O sea, hay la versión de Páez, la versión de la parte de guerra, la versión de los historiadores, y ahí uno puede ver cuál diversa ha sido la manera de interpretar el hecho y la posibilidad de que eso dé cuenta hacia un debate. Entonces, ¿cuál ha sido la preocupación de la Academia Nacional de la Historia? No ha sido construir un relato que contraponga al relato oficial, sino más bien sembrar en los jóvenes la preocupación por la posibilidad de ser ellos los intérpretes de la historia. Y en ese sentido, tenemos ya hace 10 años, bueno, hace 20 años, hace 14 años, un premio que es el premio Rafael María Baral, que está convocando a jóvenes investigadores para que produzcan conocimiento sobre la historia de Venezuela. Y es una convocatoria que se hace de manera abierta para que los jóvenes investigadores presenten sus resultados de investigación y son evaluados por un jurado de forma tal que los trabajos seleccionados y premiados son publicados por la Academia Nacional de la Historia en asociación con Bancaribe, con la Fundación Bancaribe. ¿Cuál ha sido la importancia de este esfuerzo? Por una parte, que es absolutamente abierto para cualquier persona de cualquier tendencia, siempre y cuando su resultado de investigación esté sujeto a los requisitos y a las premisas que demandan el conocimiento histórico, que tenga su fuente, que tenga su discurso, que tenga su demostración y que esté elaborado eso, cubriendo esos aspectos. Y hemos tenido resultados extraordinarios que son eso, producción nueva de conocimiento elaborada por jóvenes investigadores que están precisamente contribuyendo a la construcción de conocimiento y de alguna forma también contribuyendo a la construcción de memoria. Por ejemplo, uno de los trabajos premiados fue sobre las pulperías de Caracas, ¿no? O sea, un tema del cual no había mayor registro, e incluso llegaron a hacer una cartografía que permitía identificar en el mapa antiguo de Caracas en cada uno de los lugares donde hubo alguna vez pulperías que funcionaron como espacios no solamente de venta de comestibles, sino también como espacios de reunión y como espacios de socialización política. Otros trabajos que han sido también de enorme valor han tenido que ver con, temas partiendo, por ejemplo, de el espionaje en la Guerra de Independencia. Cómo vivían los espías, qué hacía un espía, pero no solamente espías patriotas, sino espías monárquicos, y cómo el ejército contaba con el apoyo y el auxilio de estas figuras para poder gestionar sus movimientos, incluso su abastecimiento y todo lo que representaba el espionaje. Entonces, bueno, como John le Carré, como que si fuera una novela de John le Carré. Eso también fue un resultado bien importante de lo que han sido estas convocatorias. Precisamente en este momento estamos evaluando los trabajos que están concursando para la convocatoria de este año y tenemos una amplia gama de temas que dejan ver la novedad, la originalidad y el tipo de temas que le preocupan a los jóvenes en la actualidad para hacer investigación histórica. Entonces ese sería uno de los esfuerzos que están haciéndose para sacar de las fronteras de lo que sería la institución la producción de conocimiento y abrirla a otros espacios que están relacionados con jóvenes investigadores que están sensibilizados por el conocimiento de la historia. Otro programa que también es extraordinariamente importante son las Olimpiadas de Historia.
que es la posibilidad de sensibilizar a los muchachos y a los maestros frente al conocimiento de la historia en el aula, porque si hay algo que demanda interés, supervisión, apoyo, producción de conocimiento, es lo que está ocurriendo en el aula de clase con la historia. Y allí, efectivamente, tenemos una responsabilidad enorme porque de una manera bastante sostenida se ha tratado de generar un relato sobre el pasado que desatiende cantidad de problemas y sobre todo que desatiende un tema que para la Academia Nacional de la Historia es muy sensible: la presencia de los civiles en la construcción de la sociedad y en la construcción de la historia. Entonces, este programa, que tiene como nombre la Olimpiada de Historia, pretende llevar a los muchachos, tanto de educación básica como de educación media, temas relacionados con su pasado, escogiendo generalmente personajes relevantes que permiten una reflexión sobre la condición ciudadana en el pasado venezolano. Tuvimos unas Olimpiadas donde el personaje era Juan Germán Rocio, que es lamentablemente un ausente de las aulas de clase, con la posibilidad de que los jóvenes pudiesen involucrarse, por supuesto, no para que se leyeran El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que eso es récipe morado a tapa 1, pero por lo menos que tuvieran la oportunidad de conocer quién había sido Juan Germán Rocio. También hicimos uno sobre Arnoldo Gabaldón, otro sobre José María Vargas, y también hemos insistido mucho en la posibilidad de estudiar mujeres que contribuyeron a la construcción de ciudadanía. En ese sentido tuvimos también a Carmen Clemente Travieso. Entonces ese es otro de los programas que ha formado parte de las actividades que realiza la Academia Nacional de la Historia para poder fomentar y apoyar, sobre todo en el aula, el conocimiento de nuestro pasado desde una perspectiva crítica, abierta, amplia, diferente, que nos permita de alguna forma apuntalar el discurso oficial que ha tenido una mirada mucho más sesgada y mucho más politizada del pasado de los venezolanos. Otro programa que hemos también llevado adelante tiene que ver con las publicaciones. Como bien sabemos, y bueno, y lo sabe Pepe y lo saben todos ustedes, en medio de esta Feria del Libro, cada vez la posibilidad de publicar en físico es más compleja, más costosa. Tenemos cada vez menos librerías, menos ferias de los libros, tenemos cada vez más restricciones en relación con las facilidades de publicación. Entonces, la Academia Nacional de la Historia ha tenido como promoción, con el apoyo también de la Fundación Bancaribe, hacer una biblioteca digital que nos permita muchas de las obras que la Academia ha publicado y que publicó en ocasión del Bicentenario de la Independencia, que estén abiertas en línea para su consulta por parte del público. Y recientemente estamos llevando también a la página digital, a la página web de la Academia Nacional de la Historia, esa extraordinaria iniciativa que hubo entre el Nacional, cuando el Nacional existía en sus tiempos remotos, y la Fundación Bancaribe, que se llamó la Biblioteca Biográfica de Venezuela, que no sé si tienen memoria, cada 15 días salía un libro de un personaje venezolano que estaba en los kioscos de revistas para poder tener acceso a todas esas historias de muchos personajes que realmente habían pasado desapercibidos. Entonces, en la actualidad, en la Academia Nacional de la Historia estamos haciendo un esfuerzo por llevar a la página web de la Academia todas estas biografías de personajes que han tenido un peso importante en la historia de Venezuela. Y como nunca está de más las actividades formales, también la Academia Nacional de la Historia genera foros, conferencias. Por ejemplo, todos los años tenemos la conferencia Gil Fortul, que se desarrolla el último jueves del mes, o por lo menos tratando de coincidir con el aniversario de la Academia, que coincide con el 28 de octubre. Generalmente esa conferencia Gil Fortul trata de asociarse con algún tema relevante que tenga que ver con los temas que están siendo de debate, y en esta oportunidad en la conferencia Gil Fortul va a ser sobre el bicentenario de la batalla de Ayacucho, porque de la misma manera que se contribuye para preservar, para elaborar y tal, construir conocimiento, es muy importante la conciencia de memoria, y esa conciencia de memoria muchas veces nos sirve
no es de grande utilidad las conmemoraciones, así como la conmemoración de los 200 años de la provincia, la conmemoración de los 200 años de la toma de Carabobo, la conmemoración de Ayacucho termina siendo un tiro al piso, porque es nada más y nada menos que el momento en el que se solventó, se derrotó al imperio español en América, y fue nada más y nada menos que Antonio José de Sucre el que condujo los ejércitos que llevaron a la derrota del Imperio Español en América. Entonces este año la conferencia Hilford Tool va a ser precisamente sobre este tema, y también en colaboración con la academia, con la Universidad Católica Andrés Bello, vamos a tener un evento para discutir las distintas miradas que hay sobre este hecho en la historiografía actual. Yo estoy convencida, ¿verdad?, que la responsabilidad que tenemos los historiadores, por una parte, y las instituciones dedicadas a la historia en este momento es enorme, extraordinaria, fundamental, pero insoslayable. ¿Qué otro adjetivo? No. Todo, sobre todo, impostergable. Ahí vamos sumándole adjetivo. O sea, porque, verdad, la historia, como lo decía Pepe, no solamente es arraigo, es pertenencia, es ciudadanía, sino sobre todo, y lo que yo insisto mucho, es optimismo, esperanza, porque los venezolanos hemos sido capaces de construir posibilidades de futuro enormes. Cuando terminó la guerra de independencia, esto era un pichaque, esto era un horror. El desastre que recorsionó la independencia entre nosotros fue verdad. Venezuela estaba totalmente devastada y salimos adelante, ¿no? Y así uno lo puede ir viendo en otros momentos. Cuando terminó la dictadura del general Gómez, porque el general Gómez finalmente resolvió morirse el 17 de diciembre de 1935, hubo una explosión ciudadana, independientemente de que habían transcurrido 27 años de dictadura. La sociedad venezolana se levantó y salió a la calle a demandar democracia, y lo consiguió. Por lo tanto, yo creo, verdad, que la historia, además de arraigo, de pertenencia, de ciudadanía, es una fuente permanente de esperanza y de optimismo, porque la historia nos dice que somos capaces de hazañas extraordinarias. Dígalo ahí. Muy bueno. Solamente agrego, tenemos grandísimos problemas de tiempo porque ya nos pasaron un letrero. Ya nos pasaron el letrero. Solamente quería agregar que así como la Fundación Bancaribe ha sido un aliado fundamental de la Academia Nacional de la Historia, lo ha sido también de la Academia de Historia del Estado Carabobo, porque el proyecto de la maqueta de los tótems, se me iba a pasar por alto, está financiado por la Fundación Bancaribe. Así que nuevamente la Fundación Bancaribe es una de las empresas privadas que ha estado colaborando con estos proyectos de la mano de un gran historiador también, individuo de número, Carlos Hernández Delfino, un hombre excepcional que también entiende la importancia de esto. Y quiero agregar algo acá para cerrar. Todas estas ideas y este afán de colocar la historia al servicio de la memoria no ocurre por osmosis. Es producto de un grandísimo esfuerzo de quienes están al frente de las instituciones, pero además de una gran colaboración del sector privado y de aliados que nos acompañan en estas locuras.